Hay hombres cuya vida no necesita discursos, porque cada gesto, cada mirada, cada paso que dieron sobre esta tierra se convirtió en una parábola viva. Son almas elegidas que no buscaron la grandeza y precisamente por eso la alcanzaron. Entre ellos, brilla con luz serena el nombre de San Martín Caballero, o como algunos lo conocen, Martín de Tours. Un hombre nacido en tiempos de hierro, cuando las espadas dictaban la ley y la gloria del Imperio Romano aún parecía invencible. Pero en medio de ese mundo de conquistas y ambiciones, un joven soldado aprendería que el mayor poder no nace del acero, sino del amor, que la verdadera victoria no se mide por territorios conquistados, sino por almas tocadas por la compasión. Martín no fue un general, ni un rey, ni un sabio de libros. Fue un corazón encendido en medio del invierno, un hombre que, con un simple gesto de ternura, cambió el destino de su vida y el de millones que vendrían después. Nació bajo las banderas del Imperio Romano, cuando el eco de las legiones resonaba desde Britania hasta el desierto africano. Los estandartes del César ondeaban sobre pueblos enteros y el mundo parecía sometido a la voluntad del hombre. Pero el alma de Martín no pertenecía a Roma, sino a un reino más antiguo y eterno, el reino de Dios. Mientras los soldados se gloriaban en la guerra, él buscaba la paz del corazón. Mientras otros soñaban con medallas y ascensos, él soñaba con el silencio de la oración, con servir a un maestro invisible, a un rey sin corona, crucificado por amor. Desde joven, sintió dentro de sí una voz que no era de este mundo, una voz suave pero poderosa, que lo invitaba a no levantar la espada, sino las manos, a no conquistar territorios, sino almas heridas. En su interior se libraba una batalla más profunda que cualquiera del imperio, la batalla entre el deber y la fe, entre la disciplina del soldado y la llamada del espíritu. Y allí, en ese fuego interior, comenzó a forjarse el destino de un santo. Martín sería testigo de los contrastes más duros del ser humano, la arrogancia de los poderosos, la miseria de los pobres, el brillo de las armaduras y la desnudez de los necesitados. Vería cómo el frío castigaba a los desamparados, mientras los banquetes rebosaban en los palacios, y su corazón no pudo soportarlo. Algo en él se rebelaba, no contra los hombres, sino contra la indiferencia, no contra el mundo, sino contra la falta de amor. Porque mientras el imperio construía fortalezas de piedra, Martín empezaba a levantar puentes de misericordia. Su historia no comenzó con milagros ni apariciones, sino con un acto silencioso de compasión, una capa partida en dos y un hombre temblando al borde del camino. Aquel gesto, tan simple y tan profundo, se convertiría en un símbolo eterno, una llama que ardería en los siglos, recordándole al mundo que Cristo se oculta en el rostro del que sufre. Así nació la leyenda del soldado que abrigó a Cristo, del guerrero que se rindió al amor, del hombre que cambió la guerra por la paz y el orgullo por la humildad. Desde entonces, su nombre no solo pertenece a la historia, sino también al alma de cada corazón que decide servir en silencio, ayudar sin esperar, amar sin medida. Porque San Martín Caballero no fue solo un hombre, fue un espejo en el que Dios quiso mostrarnos lo que significa vivir el Evangelio con las manos, no solo con los labios. Y así comienza su historia. En una época de imperios y batallas, un joven soldado se preparaba sin saberlo para luchar la guerra más grande de todas, la guerra contra el egoísmo, contra la frialdad, contra la oscuridad del corazón humano. Una guerra que ganaría no con la espada, sino con una mitad de capa y con todo su amor. Capítulo 1. Nacimiento entre dos mundos. En los albores del siglo IV, cuando el Imperio Romano parecía eterno, cuando sus legiones extendían la sombra del águila imperial sobre 3 continentes y las ciudades resonaban con el eco de los cascos y las órdenes militares, nació un niño destinado a desafiar el espíritu de su tiempo. Su nombre fue Martín. Nació hacia el año 316 o 317 después de Cristo, en la antigua Savaria Pannoniae, una provincia situada en el corazón de Europa, en lo que hoy conocemos como Szombathely, Hungría.
Era una tierra de fronteras y contrastes, donde las rutas del comercio se cruzaban con las del ejército, y las culturas del este y del oeste se mezclaban en los mercados y campamentos. Las torres romanas vigilaban el horizonte, y el aire olía a hierro, cuero y fuego, el olor del imperio. En aquel mundo de disciplina y conquista, nacer hijo de un tribuno militar era casi una sentencia escrita. Su padre, un veterano orgulloso de las campañas romanas, soñaba con que su hijo siguiera su ejemplo, un futuro de glorias, desfiles y victorias bajo la bandera imperial. Pero la sangre que corría por las venas de Martín llevaba algo distinto, una inquietud silenciosa, un fuego que no provenía de las forjas de Roma, sino de un llamado más alto, más puro, más eterno. Su madre, a diferencia de su esposo, poseía una fe sencilla, callada pero luminosa, aunque en secreto se inclinaba ante el Dios de los cristianos, aquellos que todavía eran mirados con desconfianza por algunos sectores del imperio. De ella heredó Martín la ternura y la compasión, la sensibilidad hacia los pobres y los indefensos. Del padre heredó la fortaleza y el coraje, pero los puso al servicio de un ideal muy distinto: no conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismo. Desde muy pequeño, Martín se sintió atraído por la oración. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera o imitaban a los centuriones, él prefería sentarse en silencio, mirando al cielo, preguntándose quién era aquel Dios del que su madre hablaba con tanto amor y respeto. Le fascinaban las historias que escuchaba de labios de los ancianos cristianos, relatos de mártires que habían preferido morir antes que negar su fe, de hombres y mujeres que enfrentaban a los emperadores no con armas, sino con la paz en el alma. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Savaria, vio pasar una pequeña procesión cristiana. Eran pocos, pobres, casi invisibles entre la multitud. Pero Martín, entonces apenas un niño, sintió que allí había algo que el resto del mundo no tenía: luz. «Quiero conocer a ese Dios», murmuró en su interior. Y desde ese día, cada vez que oía hablar del nombre de Jesús, su corazón latía con una fuerza que no entendía. Cuando tenía solo 10 años, su curiosidad se convirtió en vocación. A escondidas, se escapaba de su casa y caminaba largas distancias hasta las iglesias locales o pequeñas comunidades cristianas. Allí, se mezclaba entre los fieles, observando en silencio las oraciones, repitiendo en voz baja el credo y las palabras que escuchaba. «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». No había recibido aún el bautismo, pero su alma ya se sentía marcada por la gracia. Era como si el cielo le hablara en secreto, como si Dios lo preparara para una misión que ni él mismo podía imaginar. A esa edad, ya había tomado una decisión interior, una promesa que repetiría una y otra vez en su corazón: «Seré un soldado de Cristo». No comprendía aún lo que significaban esas palabras, pero intuía que su lucha no sería en los campos de batalla, sino en los del espíritu, no con lanzas, sino con actos de amor. Sus ojos brillaban cuando veía una cruz, y sus manos se unían en oración aunque su padre lo reprendiera. Era imposible apagar la llama que crecía dentro de él. Pero el destino, o mejor dicho, la providencia divina, quiso que su camino hacia la santidad comenzara precisamente en el lugar más inesperado: el ejército. A los 15 años, por decreto imperial, todo hijo de soldado debía servir en las filas del César. Así, sin poder evitarlo, Martín fue arrancado de su hogar y enviado a las legiones. Su padre, orgulloso, veía realizado su sueño. Su madre, en cambio, lo despidió con lágrimas, sabedora de que el alma de su hijo no pertenecía al mundo de las armas. Mientras los estandartes del imperio se alzaban ante él, Martín sintió dentro una voz distinta, serena, profunda. «No temas, antes de servir al emperador, servirás a mí». No lo sabía aún, pero aquel joven recluta se convertiría en uno de los santos más queridos de toda la cristiandad, el soldado que abrigó a Cristo,
el hombre que mostraría al mundo que la caridad es la forma más alta del heroísmo. Capítulo 2. El soldado del imperio. Cuando Martín cumplió 15 años, el destino lo alcanzó. Por orden de su padre fue inscrito en la Guardia Imperial siguiendo la tradición militar de su linaje. El muchacho que soñaba con servir a Cristo tuvo que vestir el uniforme del César. Su padre, un veterano endurecido por las campañas, miraba con orgullo cómo el joven se ceñía la coraza y tomaba la lanza. Ahora sí, pensaba, mi hijo será un hombre. Pero en el corazón de Martín había una voz más profunda que le decía que ser hombre no era empuñar la espada, sino dominar el corazón. Ingresó al cuerpo de la caballería de élite romana, aquella que custodiaba las fronteras del imperio, los pasos de las montañas, las ciudades sagradas y los caminos de los emperadores. Su rango era el de circitor, una especie de patrullero que vigilaba los campamentos por la noche, asegurándose de que todo permaneciera en orden. El uniforme pesaba, el deber era estricto y la disciplina no perdonaba. Los días comenzaban antes del amanecer, con el sonido del cuerno que resonaba entre las tiendas. El aire frío cortaba la piel y los soldados se levantaban al instante, sin palabras, como engranajes de una maquinaria perfecta. El olor del metal, del sudor y del cuero impregnaba el ambiente. Las antorchas se apagaban una a una y el campamento cobraba vida entre gritos de órdenes y el relinchar de los caballos. Martín se ajustaba el cinturón, revisaba su espada y montaba su corcel negro bajo la bandera imperial. Aquel símbolo dorado del águila, que para muchos representaba gloria y poder, para él era un recordatorio silencioso del peso del mundo. El entrenamiento militar era brutal. Espadas de madera, escudos de bronce, largas horas de marcha bajo el sol. Aprendían a resistir el cansancio, el hambre, la sed, a obedecer sin dudar, a luchar sin pensar. Pero mientras otros soldados maldecían el cansancio, Martín veía en el sacrificio una forma de disciplina espiritual. Mientras ellos pensaban en la victoria, él pensaba en la humildad. Y mientras soñaban con medallas, Martín soñaba con servir a un reino que no tenía fronteras. Era un soldado diferente. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. No bebía en exceso, no participaba de las burlas y jamás levantaba la voz para insultar o presumir. Cuando alguien caía enfermo o herido, Martín era el primero en acercarse. Les llevaba agua, vendaba sus heridas y los consolaba con palabras de bondad. ¿Por qué haces eso?, le preguntaban, y él respondía con sencillez, porque cuando ayudo al que sufre, siento que sirvo al mismo Cristo. A menudo, durante las largas guardias nocturnas, se quedaba mirando el cielo estrellado sobre el campamento. El fuego de las antorchas proyectaba sombras en su rostro, y mientras los demás dormían, Martín rezaba en silencio. Pedía a Dios fortaleza para no endurecerse, para no dejar que el ruido de las armas apagara la voz del alma. El silencio de la noche romana lo envolvía, y en ese silencio sentía que alguien lo escuchaba. En las noches de descanso, mientras los soldados bebían vino y jugaban a los dados, Martín se apartaba un poco, encendía una lámpara de aceite y meditaba sobre las historias que había escuchado de niño. La del buen samaritano, la de Cristo crucificado, la de los mártires que habían muerto perdonando. A veces los más jóvenes se acercaban por curiosidad. ¿De qué hablas, Martín?, preguntaban, y él les contaba con voz suave de un Dios que había bajado del cielo no para conquistar, sino para servir y amar. Así transcurrieron los primeros años de su vida militar. Cabalgatas interminables, vigilancia de murallas, misiones en caminos peligrosos. Y en cada jornada, su fe crecía en silencio, como una semilla escondida bajo la tierra. No buscaba aplausos, ni premios, ni ascensos. Lo único que deseaba era mantener puro su corazón en medio del ruido y la violencia del mundo. Era disciplinado como un legionario, pero oraba como un monje. Era fuerte en la batalla, pero tierno en la compasión. El ejército le dio una espada, pero Dios le dio una misión.
y pronto ambas cosas se cruzarían en una historia que el mundo jamás olvidaría. Porque allí, en medio del imperio más poderoso de la historia, un joven soldado preparaba sin saberlo el acto más grande de su vida, un gesto tan pequeño y tan puro que haría temblar los siglos: partir su capa para abrigar a Cristo. Capítulo 3. El mendigo de Amiens. El invierno había caído con fuerza sobre la Galia, y las ciudades se escondían bajo un manto de hielo. El viento silbaba entre las murallas como un lamento, y las calles parecían desiertas, cubiertas de nieve y silencio. Era una de esas noches en que el frío parece tener alma, una presencia que se cuela entre las ropas, que muerde la piel y hace temblar incluso al más valiente. Los soldados patrullaban con paso pesado, envueltos en sus capas gruesas, protegiendo las fronteras del imperio. Entre ellos marchaba Martín, ya conocido por su serenidad y su bondad incluso en medio del deber. La ciudad de Amiens, al norte de Francia, estaba casi dormida. Las chimeneas lanzaban columnas de humo gris hacia el cielo y las puertas permanecían cerradas. La gente se refugiaba junto al fuego, mientras fuera el mundo parecía apagarse bajo la nieve. Martín, montado en su caballo, recorría las murallas cumpliendo su ronda habitual. Pero algo distinto ocurrió aquella noche. A lo lejos, en la entrada de la ciudad, vio una figura encorvada, un ser humano cubierto apenas por harapos, temblando, casi inmóvil, como una sombra a punto de extinguirse. Se acercó lentamente, y a medida que la luz de la antorcha iluminaba su rostro, vio el sufrimiento grabado en cada línea de su piel. Era un mendigo, un hombre viejo, demacrado por el hambre y el abandono. Sus labios azules apenas podían articular palabra. Sus manos huesudas intentaban cubrir su pecho desnudo, pero el viento le arrancaba los trapos con crueldad. Los soldados que acompañaban a Martín lo miraron con indiferencia. Uno murmuró: «Déjalo, no vale la pena, así son miles en cada ciudad». Otro soltó una risa áspera: «El invierno se encargará de él antes del amanecer». Pero Martín detuvo su caballo. El galope cesó. El sonido del viento fue lo único que quedó. Bajó lentamente, sin importar que la nieve le cubriera los pies ni que el aire le quemara el rostro. El mendigo levantó la vista con ojos apagados, esperando quizás una orden, o un insulto, o un simple gesto de desprecio, pero encontró algo que no esperaba: compasión. Martín lo miró con ternura, como quien contempla a un hermano perdido. Metió la mano en su bolsa. No había nada, ni pan, ni monedas, ni vino. Solo su capa, esa capa gruesa de lana escarlata que representaba su rango de oficial. Era símbolo de honor, de protección y autoridad. Durante un instante Martín vaciló. Era lo único que lo protegía del frío. Si la entregaba, él mismo quedaría expuesto. Pero la voz interior fue más fuerte que la razón. «Lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces». Sin pensarlo más, desenvainó su espada. Los soldados lo observaron con asombro. Con un solo movimiento firme, partió su capa en dos. Una mitad volvió a cubrir su hombro, la otra la colocó sobre los hombros del mendigo. El hombre lo miró en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El trozo de tela, insignificante para el mundo, se convirtió en un manto sagrado. Martín le sonrió y el mendigo, con voz débil, solo pudo decir: «Gracias». Esa palabra, sencilla y temblorosa, quedó suspendida en el aire como una oración. Los compañeros de Martín comenzaron a reír. «Te verás ridículo con media capa, Sir Sitor», decían entre carcajadas, pero él, sin enfadarse, respondió con serenidad: «Mejor media capa que un corazón entero de piedra». Luego volvió a montar su caballo y siguió su camino, con el frío calándole los huesos, pero con una calidez nueva en el alma. No sabía que aquella noche el cielo entero lo observaba con asombro. Esa misma madrugada, Martín durmió en su tienda, envuelto apenas en lo que quedaba de su manto, y allí, entre sueños, vivió una visión que marcaría su destino para siempre.
vio un resplandor dorado, una luz que llenaba todo el espacio. En el centro apareció Jesucristo, envuelto en la mitad de su capa. Su rostro era sereno, luminoso, y a su alrededor una multitud de ángeles lo contemplaba. Jesús habló con voz suave, pero cada palabra retumbó como trueno de amor. Martín, aunque aún no estás bautizado, me has vestido con tu manto. Martín despertó sobresaltado. Sus ojos estaban húmedos y su corazón palpitaba con fuerza. La tienda parecía inundada por una paz sobrenatural. Cayó de rodillas temblando y comprendió en silencio el significado de su sueño. No había vestido a un mendigo, había vestido a Cristo mismo. Las lágrimas corrieron por su rostro. El soldado había descubierto su verdadera vocación. La caridad, comprendió, es el uniforme de los santos, la única armadura que protege el alma. Desde ese día Martín cambió. Ya no se consideraba soldado del imperio, sino soldado de Cristo. Seguía obedeciendo las órdenes militares, pero su corazón pertenecía a otro reino. Cuando veía a un pobre lo ayudaba. Cuando veía a un enfermo lo asistía. Cuando veía injusticia intercedía con valentía. Su espada, antes instrumento de guerra, ahora parecía una cruz. Su capa, símbolo de poder, se había convertido en un signo eterno de compasión. Los cronistas dirían más tarde que aquella escena en las murallas de Amiens fue una de las imágenes más puras del cristianismo primitivo. Un hombre que, en medio del ejército más poderoso del mundo, se detuvo por un desconocido y descubrió a Dios en la pobreza. Desde entonces, la mitad de aquella capa, la capa de Martín, fue guardada como reliquia, y el lugar donde se conservaba recibió un nombre nuevo, capella, de donde vendría la palabra capilla. Así comenzó la leyenda del mendigo de Amiens, el día en que un soldado romano abrazó a Cristo sin saberlo y con un solo acto de amor abrigó no solo a un hombre, sino al mundo entero. Capítulo 4. El bautismo y la llamada. La noche de la visión en Amiens no solo cambió una historia, cambió un corazón. Desde aquel instante, Martín ya no era el mismo soldado que había salido a patrullar bajo la nieve. Había sentido, con una certeza imposible de borrar, que Dios le había hablado. Había visto a Cristo envuelto en su manto, y esa imagen lo acompañaba incluso cuando el sol se levantaba sobre el campamento. Era como si el fuego invisible de aquel encuentro le ardiera dentro del pecho, pidiéndole una sola cosa: sígueme. Durante los días siguientes, Martín caminaba en silencio. El ruido de las espadas, los cascos de los caballos, los gritos de mando, todo le parecía lejano, ajeno, vacío. El mundo militar ya no resonaba igual dentro de él. Cuando miraba a sus compañeros, veía hombres buscando gloria, dinero, poder, pero él buscaba otra cosa: la paz del alma. Su mirada se había vuelto más serena, su voz más dulce y su corazón más compasivo que nunca. Poco tiempo después de aquella experiencia, Martín tomó la decisión más importante de su vida hasta ese momento. Pidió el bautismo. Tenía 18 años. No fue un acto impulsivo, sino una respuesta. Era el cumplimiento de una promesa silenciosa que su alma había hecho desde niño. En una ceremonia sencilla, quizás en una pequeña capilla de piedra, el agua bendita cayó sobre su frente, y mientras escuchaba las palabras: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», sintió que todo su pasado, su miedo, su orgullo, su soledad, se disolvían en aquel río invisible de gracia. Era como si el mismo Cristo, aquel que había soñado, le estuviera diciendo: «Ahora eres mío». A partir de ese momento, comenzó una transformación interior profunda. Su vida seguía desarrollándose dentro del ejército, pero ya no obedecía al mismo espíritu. El uniforme seguía sobre su cuerpo, pero su alma vestía otra túnica, la de la humildad. La espada seguía en su cinturón, pero ya no la veía como un arma, sino como un peso. Mientras sus compañeros gastaban sus pagas en tabernas y apuestas, Martín usaba la suya para socorrer a los pobres.
Compartía su ración de pan con los mendigos que encontraba cerca de los muros del campamento. Cuidaba a los heridos cuando los demás dormían. Llevaba agua a los enfermos, limpiaba sus heridas con sus propias manos y les hablaba de un Dios que amaba incluso a los olvidados. Sus actos comenzaron a llamar la atención. Al principio lo tomaban por un excéntrico, un soñador, un muchacho demasiado piadoso para el mundo real. Algunos se burlaban de él. Un soldado que reza, un guerrero que cura en lugar de pelear. Otros lo observaban en silencio, confundidos por la serenidad de su mirada. Y poco a poco, lo que empezó como burla se convirtió en respeto. Había algo en Martín que nadie podía explicar. Una luz invisible lo rodeaba. Era disciplinado, sí, pero también compasivo, valiente, pero nunca cruel, firme, pero siempre amable. Su fama de bondad se extendió por todo el destacamento. Incluso los superiores, acostumbrados a medir el valor por la fuerza o la obediencia ciega, comenzaron a mirarlo con cierta admiración. Cuando un conflicto estallaba entre soldados, lo llamaban a él para reconciliar. Cuando un prisionero necesitaba ayuda, lo enviaban a hablar con él. Cuando alguien enfermaba, lo buscaban antes que al médico. Martín se había convertido, sin darse cuenta, en una presencia de paz en medio del ruido de la guerra. Pero dentro de él algo ardía. Era una llama que no lo dejaba descansar. Por las noches, mientras todos dormían, él se arrodillaba junto a su cama y oraba. Miraba las estrellas y susurraba: «Señor, muéstrame el camino. He servido al César con el cuerpo, pero quiero servirte a ti con el alma». En su corazón, una voz insistía: «Deja las armas. El combate que te espera no está en los campos del imperio, sino en los corazones de los hombres». Cada día esa voz se hacía más fuerte. Martín comprendía que ya no pertenecía a la vida militar. Sus manos, que antes blandían la espada, ahora querían bendecir y sanar. Su fuerza, antes dedicada a la guerra, anhelaba ahora proteger al débil. Su alma se debatía entre la obediencia a su padre y a Roma, y la obediencia a su nueva conciencia, la llamada interior que lo invitaba a seguir los pasos de Cristo. Era el inicio de una nueva guerra, una guerra santa, la batalla entre el deber y la fe, entre el ruido del mundo y el susurro de Dios. Un día, al mirar su reflejo en el agua de un arroyo, Martín vio en sus propios ojos un brillo que nunca antes había notado. Ya no era el joven recluta de Savaria, sino un hombre transformado por la gracia, y comprendió que, aunque aún llevaba el título de soldado, su alma ya marchaba bajo otra bandera, la de la cruz. Desde entonces, su vida se volvió un testimonio silencioso. No necesitaba predicar con grandes palabras, porque su ejemplo era su mejor sermón. Los soldados que antes se burlaban, ahora lo imitaban. Los enfermos lo bendecían, y los pobres lo esperaban cada día con esperanza en los ojos. Martín se había convertido, sin darse cuenta, en el corazón espiritual del ejército. El cuerpo seguía sirviendo al imperio, pero su alma ya servía al cielo. Aún no lo sabía, pero esa voz que lo llamaba con tanta dulzura muy pronto le pediría un paso definitivo: renunciar a la guerra para siempre. Y cuando llegara ese momento, Martín no dudaría, porque quien ha visto a Cristo envuelto en su capa ya no puede seguir luchando con la espada. Capítulo 5. El soldado que rechazó la guerra. El invierno había pasado, y con la primavera llegaron nuevas órdenes del imperio. Las fronteras del norte, en la región de la Galia, estaban siendo amenazadas por los pueblos germanos, tribus poderosas que se rebelaban contra Roma. El ejército debía marchar al frente, y entre los nombres enlistados para el combate estaba el de Martín, ya veterano, conocido por su disciplina y serenidad. Pero en su corazón, una guerra diferente se estaba librando. No era una batalla entre pueblos, sino entre dos lealtades, la que debía al César y la que debía a Cristo. Durante las noches previas a la partida, Martín no podía dormir. Miraba el cielo y pensaba en las palabras que tantas veces había repetido en oración: «No matarás».
Sus manos, que antes habían sostenido la espada con orgullo, ahora temblaban al pensar en la idea de herir a otro hombre. ¿Cómo podría levantar su arma contra un hermano sabiendo que todos, romanos y germanos, eran hijos del mismo Dios? El sonido de los martillos preparando las armas le resonaba como un eco doloroso. Y cada golpe era una voz que lo llamaba a decidir. La víspera de la batalla, el comandante reunió a las tropas. Habló con voz grave, exaltando el honor, la victoria, la gloria del imperio. Prometió recompensas y ascensos. Los soldados vitorearon, pero Martín permaneció en silencio. Su mirada no estaba en el estandarte imperial, sino en el recuerdo de aquella visión en Amiens, cuando Cristo había tomado su capa partida y la había hecho suya. Esa imagen lo seguía a todas partes, y ahora comprendía lo que significaba. Su manto ya no pertenecía a Roma, sino al Evangelio. Al día siguiente, cuando la tropa se alistaba, Martín dio un paso al frente. Su comandante, sorprendido, lo observó. El silencio cayó sobre el campamento. Todos sabían que aquel soldado era respetado y valiente. ¿Qué podía tener que decir? Entonces, con voz firme y serena, Martín declaró ante todos: «Hasta ahora he servido al emperador. Permíteme ahora servir a Dios. Soy soldado de Cristo y no puedo combatir». Un murmullo recorrió las filas. Algunos creyeron haber oído mal, otros lo miraron con desconcierto y temor. El comandante, enfurecido, dio un paso hacia él. «¿Qué dices, Martín? ¿Rehúsas pelear? ¿Temes morir? ¿Te atreves a desobedecer al César en vísperas de batalla?» Martín, sin vacilar, respondió con calma: «No temo morir. Estoy dispuesto a enfrentar el campo de batalla, pero no con la espada, sino con la cruz. No puedo derramar sangre, porque he sido marcado por el bautismo. Soy soldado de Cristo y mi deber es amar, no matar». El silencio fue total. El comandante lo miró incrédulo, y la noticia se extendió por el campamento como fuego. Algunos lo llamaron cobarde, otros lo consideraron loco, pero los que conocían su alma sabían que era valentía pura, una valentía más grande que la del combate. Rehusar luchar no era huir, era enfrentarse al poder del mundo con el poder de la fe. El comandante, furioso, lo acusó públicamente de traición. El castigo era claro: la muerte. Pero Martín, sereno, no bajó la mirada. Su rostro irradiaba paz. Parecía más un monje que un soldado, más un profeta que un prisionero. Con voz tranquila repitió: «Estoy dispuesto a dar mi vida, pero no a quitarla de otro. Si creéis que huyo del peligro, colocadme mañana al frente del ejército, desarmado, solo con la cruz del Señor». El comandante quedó mudo. Nadie se había atrevido jamás a pronunciar algo semejante. Esa respuesta no provenía del miedo, sino de una convicción tan profunda que ningún ejército podría quebrar. Esa noche Martín fue encerrado bajo vigilancia. La tormenta rugía fuera del campamento. La guerra parecía inevitable. Pero en medio de la oscuridad, Martín oraba de rodillas, pidiendo que Dios le mostrara su voluntad. «Señor», dijo, «si verdaderamente me llamas a servirte, libra a estos hombres de la guerra. Haz que la paz reine donde el odio se prepara. No permitas que ninguno muera mañana». Y el cielo escuchó. Cuando amaneció, los heraldos trajeron noticias inesperadas. Los pueblos germanos que se habían preparado para atacar habían enviado mensajeros pidiendo la paz. El conflicto se disolvió antes de comenzar. Fue tan repentino, tan improbable, que incluso los oficiales quedaron asombrados. Los enemigos habían depuesto las armas sin que una sola espada se manchara de sangre. Para muchos fue una coincidencia, para otros un milagro. Pero para Martín fue la respuesta de Dios. El comandante, conmovido y vencido, liberó a Martín del ejército. No podía castigar a un hombre que había logrado, sin levantar un arma, obtener la paz que el imperio no había conseguido con 1000 batallas. Martín se quitó el cinturón militar, dejó su espada sobre el suelo y con un gesto de humildad infinita se despidió de sus compañeros. Algunos lo abrazaron en silencio, otros lloraron al verlo partir.
sabían que aquel hombre era distinto, que su vida seguía otro camino. Así terminó la vida militar de Martín, pero comenzó su verdadera guerra, la batalla por las almas, por la compasión, por la luz del Evangelio. Ya no marchaba bajo el estandarte del imperio, sino bajo la bandera de Cristo. Sus pasos, antes firmes en la tierra, ahora seguían los caminos del Espíritu. Había abandonado la gloria humana, pero había ganado la libertad divina. Desde entonces, fue recordado como el soldado que rechazó la guerra, no por miedo, sino por amor. El hombre que descubrió que la victoria más grande no está en vencer a los enemigos, sino en vencer el odio dentro del corazón. La espada quedó atrás, la cruz se alzó ante él, y con ella Martín comenzó su nueva marcha, una peregrinación que lo llevaría no a conquistar tierras, sino a conquistar corazones para Dios. El soldado del imperio había muerto, y en su lugar había nacido el soldado del cielo. Capítulo 6. El discípulo de San Hilario. Martín, libre al fin del peso de la guerra, se encontró ante el amanecer de una nueva vida. Atrás quedaban los tambores, las órdenes, el brillo del metal. Frente a él se abría el horizonte sereno del espíritu. Ya no caminaba por deber, sino por vocación. Y en su corazón ardía una certeza: Dios tenía un propósito más grande para él. Guiado por una inspiración interior, Martín viajó hacia el oeste de la Galia, hasta la ciudad de Poitiers, un centro de cultura, fe y sabiduría en aquella época. Allí vivía uno de los grandes hombres de su tiempo, San Hilario, obispo y teólogo, defensor incansable de la fe frente a las herejías que amenazaban a la Iglesia. Hilario era un hombre sabio, firme en la doctrina, pero también un pastor tierno que comprendía los caminos misteriosos de Dios. Cuando Martín se presentó ante él, vestido con humildad, sin armas, sin posesiones, solo con una túnica sencilla y una mirada luminosa, Hilario lo observó en silencio. En ese momento, el obispo comprendió algo. Aquel joven soldado no venía buscando refugio, sino dirección espiritual. Hilario vio en él una llama pura, un alma escogida que el mundo no había podido corromper. «¿Qué buscas, hijo mío?», le preguntó. Martín respondió con voz serena: «Busco servir al Señor, no quiero honores ni riquezas, solo quiero aprender a vivir según su voluntad». El obispo sonrió. «Entonces has venido al lugar correcto, porque quien busca sinceramente a Dios ya ha comenzado a encontrarlo». Y desde ese día, Hilario se convirtió en su maestro y Martín en su discípulo. Fueron años de silencio y aprendizaje. Martín dedicaba sus días a la oración, a la lectura de las Sagradas Escrituras y al servicio humilde en las tareas del monasterio. Hilario le enseñó no solo teología, sino también prudencia, discernimiento y la ciencia del corazón. Le habló de la Trinidad, del misterio del Verbo, de la caridad como fundamento de toda virtud. Martín, que había aprendido obediencia en el ejército, ahora aprendía obediencia en el espíritu. Su disciplina militar se transformó en disciplina interior. Pasaba horas en contemplación, a menudo en soledad, meditando sobre la vida de Cristo. Sus compañeros decían que cuando oraba, su rostro se iluminaba con una paz que no era de este mundo. A pesar de la tranquilidad de su nueva vida, los tiempos eran turbulentos. La Iglesia aún sufría las consecuencias de las divisiones doctrinales, y los emperadores, mezclando política y fe, desterraban a los obispos que se negaban a someterse a su autoridad. Hilario fue uno de ellos. Acusado injustamente por su defensa de la verdad, fue desterrado al oriente. Martín, profundamente dolido, decidió retirarse también, no por miedo, sino por fidelidad. Sabía que su maestro sufriría en el exilio, y él en su oración quiso compartir ese sufrimiento. Buscando soledad, se dirigió hacia el sur, atravesó los Alpes y llegó hasta una pequeña isla rocosa frente a la costa italiana, la isla de Gallinaria. Allí, rodeado por el mar y el silencio, Martín vivió como ermitaño. Su refugio era una cueva, su techo, el cielo, su alimento, hierbas silvestres y agua de lluvia.
Los días pasaban entre la oración, la lectura y la penitencia. El sonido del mar se mezclaba con sus salmos, y en cada ola veía reflejado el rostro de Dios. En aquella soledad, su alma se templó como el hierro en el fuego. Aprendió a escuchar la voz de Dios en el silencio, a dominar sus pensamientos y a ofrecer cada momento como un acto de amor. Una antigua tradición cuenta que en esa isla una serpiente venenosa lo atacó. Martín, sin miedo, hizo la señal de la cruz y el animal huyó hacia el mar. Era un símbolo claro. La fe había vencido al veneno del mundo. Pasaron los años, y un día las aguas trajeron buenas noticias. Hilario había regresado del destierro. La persecución había cesado, y la iglesia gozaba nuevamente de un tiempo de paz. Martín, conmovido, dejó su cueva y emprendió el regreso. Atravesó montañas, caminos, pueblos, hasta volver a Poitiers, donde su maestro lo recibió con lágrimas en los ojos. Hilario lo abrazó y le dijo: «Has aprendido bien la escuela del silencio. Ahora debes enseñar al mundo con tus obras». Y así fue. Martín no quiso quedarse en la ciudad. Amaba el retiro y la vida sencilla, así que junto a otros discípulos y monjes fundó un pequeño monasterio en un lugar cercano llamado Ligugé. Aquel monasterio, levantado con sus propias manos, sería el primero de toda Europa occidental. Sus muros eran humildes, hechos de piedra y barro, pero su espíritu era indestructible. Cada amanecer, los monjes se reunían a orar, trabajaban en los campos, cuidaban a los enfermos de los pueblos cercanos y compartían el pan con los más pobres. Martín vivía entre ellos como el más sencillo, aunque todos lo reconocían como un ejemplo de santidad. Pero el retiro no fue suficiente. La caridad lo impulsaba a ir más allá. Sabía que, más allá de los muros del monasterio, había aldeas enteras que aún no conocían a Cristo. Por eso comenzó su labor misionera. Recorría caminos polvorientos, atravesaba bosques y visitaba aldeas perdidas donde nadie había predicado. No llegaba con amenazas ni discursos, sino con amor. Hablaba de un Dios que no se imponía por la fuerza, sino que tocaba los corazones con ternura. En cada lugar donde pasaba, levantaba una cruz, curaba enfermos y dejaba encendida una luz. Los campesinos lo llamaban el hombre de Dios. Su sola presencia inspiraba respeto y paz. No tenía oro, ni escoltas, ni templos fastuosos, solo una palabra sencilla: ama y habrás encontrado a Cristo. El monasterio de Ligugé pronto se convirtió en un faro espiritual. Muchos jóvenes acudieron para aprender de aquel antiguo soldado que ahora combatía con la oración y el servicio. Y así nació una tradición que perdura hasta hoy: la vida monástica en Occidente. Martín, sin buscarlo, había iniciado una revolución silenciosa, la de la fe vivida en comunidad, la de la santidad cotidiana. Había dejado atrás las armas, pero seguía siendo un guerrero. Ya no peleaba contra hombres, sino contra la oscuridad del alma. Su escudo era la fe, su espada, la palabra, y su victoria, el amor. De soldado a discípulo, de discípulo a maestro, Martín comprendió que el verdadero poder no está en dominar, sino en servir, y que el silencio del monje, cuando está lleno de amor, resuena más fuerte que los ejércitos del mundo. Capítulo 7. El misionero incansable. Los años pasaron, y el antiguo soldado que un día partió su capa en dos se había convertido en un hombre de Dios. Desde su monasterio en Ligugé, Martín miraba los campos de la Galia con ojos de compasión. Sabía que, más allá de las ciudades, había aldeas enteras sumidas en la ignorancia y el miedo. Gente sencilla, campesinos y pastores que jamás habían oído hablar del Evangelio, que aún ofrecían sacrificios a los ídolos de piedra y encendían hogueras a los antiguos dioses del bosque. Martín no podía permanecer en silencio. La fe que ardía en su corazón pedía movimiento, y así comenzó su misión. Sin riquezas, sin escoltas y sin más armas que la cruz, Martín emprendió el camino.
Caminaba descalzo por senderos polvorientos, atravesaba montañas cubiertas de niebla y dormía bajo el cielo abierto, acompañado solo por el canto del viento. Dondequiera que llegaba, el pueblo lo recibía con curiosidad. No era como los demás predicadores. No imponía, no amenazaba, no gritaba. Predicaba con ternura, con verdad, con el ejemplo. Su voz era serena, y cuando hablaba del amor de Cristo, los corazones se ablandaban como la tierra bajo la lluvia. Pero su misión no era fácil. En cada aldea encontraba templos paganos, árboles consagrados a falsos dioses y altares manchados con ofrendas. Martín no los destruía con ira, sino con oración. Se acercaba, trazaba la señal de la cruz, y el pueblo observaba con asombro cómo los ídolos caían al suelo sin que nadie los tocara. En una ocasión, al llegar a una villa donde el pueblo veneraba un gran pino sagrado, los aldeanos le advirtieron: «Si tocas este árbol, morirás. Está protegido por el dios del trueno». Martín, sin miedo, tomó su hacha y con serenidad comenzó a cortar el tronco. Los paganos, furiosos, le propusieron una prueba. Ellos mismos derribarían el árbol, pero si caía sobre él, reconocerían su fe. Martín aceptó. Mientras el pino caía, hizo la señal de la cruz y el árbol cambió su dirección, derrumbándose hacia el lado opuesto. El pueblo, asombrado, cayó de rodillas. Muchos se convirtieron ese mismo día. Martín entendía que la verdadera conversión no se logra con el miedo, sino con el amor. Por eso, después de cada milagro, no se vanagloriaba ni discutía. Simplemente sonreía, ponía la mano en el hombro de los campesinos y decía con dulzura: «No teman al Dios que ama. Él no pide sacrificios, sino corazones sinceros». Construía pequeñas capillas de madera, donde antes había templos paganos. En ellas colocaba una cruz simple, una lámpara y un altar hecho con piedras. Luego enseñaba a la gente a rezar el Padre Nuestro, a amar al prójimo, a perdonar y compartir. Poco a poco, las tierras del norte de Francia se llenaron de la luz de su predicación. Allí donde antes se ofrecían sacrificios, ahora resonaban salmos y oraciones. Martín tenía un don especial. Todas las criaturas parecían reconocer en él una presencia de paz. Los animales se acercaban sin miedo, los pájaros cantaban a su paso y hasta los más salvajes parecían calmarse ante su voz. Una antigua leyenda cuenta que al cruzar un bosque vio a unos cazadores persiguiendo a una pequeña liebre. Los perros corrían con ferocidad y el animal, exhausto, buscó refugio entre las rocas. Martín levantó la mano y dijo con voz suave pero firme: «Deteneos, también esta criatura pertenece al Señor». Los perros se detuvieron al instante, como si una fuerza invisible los hubiera calmado. La liebre corrió hacia él, se ocultó bajo su capa, y los cazadores conmovidos soltaron sus lanzas. «Jamás habíamos visto algo así», dijeron. Martín sonrió y respondió: «El amor no solo es para los hombres, toda la creación alaba al Creador». Desde entonces, el bosque fue conocido como el Bosque de la Misericordia. En cada aldea Martín se detenía a escuchar. No solo predicaba, sino que consolaba. Visitaba viudas, cuidaba enfermos, bendecía niños y reconciliaba familias. En las noches, se sentaba junto al fuego con los campesinos y les hablaba del reino de los cielos. No usaba palabras rebuscadas, su lenguaje era el del amor. Decía: «Dios no vive solo en las iglesias, sino en cada hogar donde hay perdón». Por eso, los pobres lo amaban. Decían que cuando Martín los miraba, sentían que Dios mismo los veía. Muchas veces, Dios confirmó su predicación con señales. Cuentan que en una aldea azotada por una plaga, Martín bendijo el agua del pozo y los enfermos comenzaron a sanar. En otra ocasión, una familia lloraba por su hijo, que había caído gravemente enfermo. Martín se arrodilló junto al pequeño, trazó sobre él la señal de la cruz, y el niño abrió los ojos. El rumor de aquel milagro se extendió por toda la región, pero él no buscaba fama ni reconocimiento.
Cada vez que lo alababan respondía con humildad: no soy yo quien obra, sino Cristo que vive en mí. Pasaban los años, y aunque su cuerpo comenzaba a cansarse, su espíritu seguía firme. Nada lo detenía, ni la lluvia, ni el frío, ni los caminos empedrados. A veces caminaba días enteros sin probar bocado. Otras veces dormía en los establos, junto a los animales. Pero nunca se quejaba. Decía que cada paso dado por amor era una oración que subía al cielo. Sus discípulos intentaban detenerlo. Padre Martín, descanse. Ya ha hecho suficiente. Pero él sonreía y respondía: ¿cómo podría descansar si aún hay un solo corazón que no conoce el amor de Dios? Su vida era un equilibrio perfecto entre la firmeza y la ternura. Sabía reprender el error sin humillar y sabía consolar sin hacer ruido. Era un hombre de acción y contemplación, de oración y servicio, de fuerza y de dulzura. Poco a poco, su nombre se extendió por toda la Galia. Ya no era solo un monje ni un predicador, era el apóstol de los campos, el amigo de los pobres, el misionero incansable. En su paso las aldeas se llenaban de esperanza. No dejaba templos de mármol ni palacios, sino corazones transformados, y allí donde antes reinaba el miedo, ahora reinaba la fe. Así vivió Martín, sin buscar gloria ni títulos, solo queriendo servir al amor con amor, porque entendió que el Evangelio no se grita, se vive, y cada paso que dio sobre aquella tierra francesa dejó una huella invisible, un camino de luz que aún hoy se sigue. Capítulo 8. El obispo de Tours. La fama de Martín se extendía como una llama encendida por el Espíritu. A donde iba, le seguían los rumores de milagros, conversiones y consuelos. Los campesinos lo llamaban el Santo de los Caminos, los enfermos el Médico de Dios, y los sacerdotes lo veían como un modelo de fe viva. No era un hombre que buscara reconocimiento, pero su santidad silenciosa empezó a resonar más fuerte que los discursos de los poderosos. Su nombre era mencionado en las aldeas, en las plazas y hasta en las cortes imperiales. Un día la ciudad de Tours, una de las más importantes de la Galia, quedó sin pastor. El obispo había muerto. El pueblo entero se reunió y una sola voz comenzó a repetirse entre los fieles: «Queremos a Martín. Martín debe ser nuestro obispo». La noticia llegó hasta el monasterio de Ligouché, donde Martín vivía en humildad, vestido con una túnica gastada, durmiendo sobre un lecho de paja y comiendo pan y hierbas. Cuando supo lo que pedían, su corazón se turbó. No quería honores, no deseaba poder. Su alma pertenecía al silencio, no a los tronos. «No soy digno», dijo. «No tengo la elocuencia ni la sabiduría de un obispo. Soy solo un siervo de Dios». Pero el pueblo insistía. Hombres, mujeres, niños, todos pedían su nombre. Decían que si Martín los guiaba, el cielo bendeciría la ciudad. Martín, avergonzado por tanta insistencia, decidió huir. Se escondió en un corral de gansos esperando que, entre los animales, nadie lo encontrara. Pero la providencia tenía otros planes. Los gansos, agitados por su presencia, comenzaron a graznar con fuerza, llamando la atención de los buscadores. El ruido era tan grande que el escondite quedó al descubierto. Los fieles lo hallaron y entre risas, lágrimas y gratitud lo tomaron suavemente de los brazos y lo llevaron a Tours. «Dios lo ha elegido», decían. Ni los gansos pudieron callar el llamado del cielo. Aquel episodio quedó grabado para siempre en la tradición, como símbolo de que la humildad no puede ocultar la luz cuando Dios decide ponerla sobre el candelero. Así, casi a la fuerza, Martín fue consagrado obispo de Tours en el año 371. La catedral estaba repleta. Hombres y mujeres llenaban las calles y muchos viajaron kilómetros solo para presenciar aquel día. Martín, vestido con una sencilla túnica blanca, recibió la mitra con lágrimas en los ojos. Su mirada no era de triunfo, sino de obediencia. Sabía que aquel nombramiento no era un ascenso, sino una cruz nueva que debía cargar con amor. «No busqué el cargo»,
dijo, pero si el Señor me lo concede, lo aceptaré como una misión, no como un honor. Desde el primer día, Martín dejó claro que su episcopado sería distinto. No quiso vivir en los palacios episcopales, ni rodearse de lujos ni sirvientes. Eligió habitar en una celda sencilla, junto a sus monjes, a las afueras de la ciudad. Allí oraba, trabajaba y compartía el pan con los pobres. Cuando debía entrar a Tours, lo hacía a pie o sobre un burro, vestido con la misma túnica de lana que usaba desde hacía años. A quienes lo criticaban por su austeridad, respondía: el obispo debe ser el primero en dar ejemplo, no el primero en ser servido. Martín comprendía que su misión como obispo no era solo gobernar, sino formar corazones. Por eso fundó un nuevo monasterio, a orillas del río Loira, Marmoutier. El lugar era hermoso, colinas verdes, aire puro y una vista que invitaba al recogimiento. Allí construyó celdas de madera para los monjes, una capilla modesta y un huerto donde trabajaban con sus propias manos. Marmoutier se convirtió pronto en una escuela de santidad. Muchos jóvenes acudían desde todos los rincones del imperio para aprender de aquel obispo que prefería la oración al poder, el servicio a la vanagloria y la pobreza a la abundancia. De ese monasterio saldrían futuros obispos, misioneros y predicadores que llevarían el evangelio a las tierras más lejanas de Europa. Aunque obispo, Martín no se encerraba en su diócesis. Seguía caminando entre aldeas, visitando enfermos y consolando viudas, como cuando era misionero. Nunca dejó de tocar la mano del necesitado, ni de dormir bajo los techos humildes del pueblo. Una vez, un anciano enfermo fue hallado en la calle, abandonado y sin abrigo. Martín se quitó su manto episcopal, lo cubrió con él y dijo: el oro de las iglesias no vale nada si no abriga a un solo hijo de Dios. Por eso, el pueblo lo amaba como a un padre, y hasta los más poderosos, al verlo pasar, bajaban la cabeza. Los relatos sobre sus milagros se multiplicaban. Decían que con solo su bendición detenía incendios, sanaba enfermos y reconciliaba familias enemistadas. Una vez, un hombre fue acusado injustamente de robo y condenado a muerte. Martín, movido por la compasión, se presentó ante el juez y dijo: si este hombre es culpable, que Dios me lo muestre. Hizo la señal de la cruz, y el verdadero culpable, temblando, confesó en público. El juez, impresionado, soltó al inocente. Así actuaba el obispo, con justicia, pero sin humillar, con autoridad, pero con ternura. A pesar de su cargo, Martín nunca cambió su forma de vida. Dormía en un camastro de paja, comía solo pan y vegetales y pasaba largas horas en oración. No celebraba banquetes, sino vigilias. No acumulaba riquezas, sino misericordias. Los que lo veían decían: en él el poder se arrodilla ante la humildad. Y así, mientras los obispos del imperio se ocupaban de los asuntos políticos, Martín se ocupaba del alma de su pueblo. Su palabra tenía fuerza porque su vida era coherente. No hablaba de pobreza, vivía en pobreza. No predicaba amor, lo encarnaba. No hablaba de Dios, lo hacía visible. Por eso, su diócesis floreció. Tours se transformó en un centro de fe viva, donde el pueblo veía en su obispo no un señor, sino un santo entre ellos. Martín, el antiguo soldado, se había convertido en pastor de pastores, y en su ejemplo, la Iglesia de Francia encontró un modelo, el obispo que no necesitó trono, porque su trono era el corazón de los pobres. Capítulo 9. El obispo de los pobres. Ser obispo para Martín no fue un privilegio, sino una carga sagrada. Sabía que el título no era un honor, sino una cruz que debía abrazar con amor. Y así lo hizo. Desde el día de su consagración, no conoció descanso. No vivía encerrado entre muros, ni se conformaba con gobernar desde la comodidad del palacio episcopal. Martín fue un obispo que caminaba, un pastor que recorría los campos a pie, cruzando ríos, subiendo colinas, visitando al más pequeño de sus fieles. Cada mañana, al salir el sol, Martín tomaba su bastón y su manto raído
y partía hacia alguna aldea lejana. Los campesinos, al verlo llegar, dejaban sus herramientas y corrían a su encuentro. Él los saludaba con sencillez. La paz de Cristo sea con ustedes. Y luego bendecía los campos, oraba por las cosechas y visitaba casa por casa, escuchando sus penas y alegrías. A veces se quedaba toda la noche con una familia enferma, rezando junto al lecho del moribundo, o dando consuelo a una madre que lloraba a su hijo. Nunca aceptaba pago, y si alguien le ofrecía comida, siempre se aseguraba de que los pobres comieran primero. No vine a ser servido, decía, sino a servir. Dios le concedió a Martín el don de la sanación. En cada pueblo al que llegaba, los enfermos eran traídos ante él, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos. Martín oraba con humildad, trazaba la señal de la cruz sobre ellos y muchos se levantaban sanos. Otros, si no sanaban físicamente, encontraban una paz que ninguna medicina podía dar. No se atribuía méritos. Cuando la gente gritaba, ¡milagro!, Martín alzaba la mano y respondía, «El milagro no lo hago yo, lo hace la fe del que confía». Pero los milagros se multiplicaban. Un día un campesino desesperado llegó con su hijo agonizante. Martín lo abrazó, oró sobre el niño con lágrimas y poco después el pequeño abrió los ojos y pidió pan. El padre cayó de rodillas y Martín solo dijo, «Dale gracias al que vive en el cielo, no a mí, que solo soy su siervo». Martín no solo sanaba cuerpos, también luchaba contra la injusticia. En una época donde los poderosos abusaban de los pobres, donde los campesinos eran exprimidos por impuestos y abusos, Martín se convirtió en su voz. Entraba en los palacios de los gobernadores y hablaba sin miedo. El oro que se acumula con lágrimas pesa más que las cadenas. Muchos lo escuchaban con respeto, otros con ira, pero nadie podía ignorar la fuerza de su palabra. Defendía a los campesinos, protegía a las viudas y enfrentaba a los jueces corruptos con una valentía que solo puede venir del cielo. Cuando un condenado a muerte era injustamente acusado, Martín se presentaba en persona. Con serenidad, intercedía por su vida. Algunos se burlaban, «¿Por qué te preocupas por un criminal?». Y él respondía, «Porque hasta el criminal conserva la imagen de Dios, y mientras respira, aún puede ser salvado». Martín tenía una compasión tan grande que incluso abogaba por aquellos que eran considerados enemigos de la fe. Los herejes, los paganos, los marginados. Mientras otros pedían castigo, él pedía misericordia. No se convierte un corazón con fuego, sino con amor. En una ocasión, un grupo de obispos exigía la pena de muerte para unos herejes acusados de corromper la doctrina. Martín se levantó en medio de la asamblea, miró a todos y dijo con firmeza, «Si el Señor perdonó a quienes lo crucificaron, ¿cómo podemos nosotros condenar a quien aún puede arrepentirse?». Sus palabras causaron silencio, y aquel día, las vidas de los acusados fueron perdonadas. A diferencia de muchos prelados de su tiempo, Martín no buscó favores de los emperadores ni riquezas de la corte. Vivía con lo justo, una túnica de lana, una cruz de madera y una lámpara de aceite que apenas iluminaba su celda. Cuando debía visitar al emperador para pedir justicia, entraba al palacio sin temor. No se inclinaba ante el trono, solo ante Dios. Cuentan que en una ocasión, el emperador Magno Máximo lo recibió con altivez y le dijo, «¿Por qué no te inclinas ante mí, obispo?». Martín respondió, «Me inclinaré cuando vea en ti la imagen de Cristo, no la del poder humano». El emperador, impresionado por su firmeza, se levantó de su asiento y le ofreció su mano. Desde ese día, lo trató con respeto. Martín no necesitaba títulos ni cetros. Su autoridad nacía de la coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Era fuerte sin ser duro, firme sin ser orgulloso, humilde sin ser débil. Sus palabras tenían peso porque estaban sostenidas por el ejemplo. Decían de él, cuando Martín habla, el cielo lo respalda. Y era cierto, su sola presencia transmitía paz.
Donde él llegaba, los conflictos cesaban, los enemigos se reconciliaban y hasta los animales se calmaban. Entre las muchas reliquias de la fe cristiana, pocas han tenido un origen tan humilde como la capa de Martín. Aquel trozo que partió con su espada en Amiens para cubrir a un mendigo en medio del invierno, fue guardado con veneración por generaciones. Los reyes francos la llevaban consigo en las batallas como signo de protección divina. Los monjes la custodiaban con amor y su pequeño santuario recibió el nombre de capella, la capilla, de donde nació el término que hasta hoy designa los templos más pequeños de la cristiandad. Así un gesto de caridad dio origen a un símbolo eterno. No fue una obra escrita, ni una catedral construida, sino una capa partida en dos, la que dejó huella en la historia del mundo. Martín fue sobre todo el obispo del amor concreto. No gobernó desde arriba, sino desde abajo, no dictaba órdenes, sino que daba ejemplo, no buscó la gloria de los hombres, sino el rostro de Dios. Su vida era oración en movimiento, una misa viviente donde cada acción era una ofrenda. Decían de él, cuando pasa Martín, el cielo parece acercarse a la tierra. Y así entre caminos, aldeas, oraciones y milagros, el obispo de Tours se convirtió en el obispo de los pobres. Su diócesis no tenía fronteras, su iglesia era el corazón humano. Mientras el imperio se desmoronaba, la fe que él sembró florecía. Porque donde muchos construyeron muros, Martín construyó puentes de amor. El tiempo ha pasado, los siglos se han ido como hojas arrastradas por el viento, y sin embargo el nombre de San Martín de Tours sigue vivo en las campanas, en las plegarias, en los labios de los humildes que aún creen en la bondad. Su historia no terminó con su muerte. Su historia comenzó cuando su alma partió al cielo, porque las almas grandes nunca mueren, solo cambian de morada. San Martín de Tours fue el primer santo no mártir reconocido oficialmente por la Iglesia. Hasta entonces, se veneraba sobre todo a quienes habían derramado su sangre por Cristo, pero él enseñó al mundo que también hay un martirio silencioso, el de quien muere poco a poco a sí mismo, para vivir enteramente para Dios. Su figura marcó un antes y un después. Él no conquistó ciudades, ni escribió tratados teológicos, ni fundó imperios. Su arma fue la caridad, su escudo la fe, su estrategia la misericordia. Con él comenzó una nueva forma de santidad, la santidad de la vida cotidiana, la santidad del servicio, la santidad del amor sencillo. Martín había sido soldado del imperio, pero comprendió que el combate más grande no se libra con espadas, sino en el interior del alma. Luchó contra el orgullo, la injusticia, la indiferencia, y venció con un gesto tan simple como eterno, una capa partida para abrigar a Cristo. Su vida fue una respuesta al llamado del Evangelio. Lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Cada acto suyo, una oración, una sonrisa, un servicio, se convirtió en una semilla de luz que el viento de la historia ha llevado a cada rincón del mundo. A lo largo de los siglos, su ejemplo ha inspirado a millones. Monjes, campesinos, reyes, soldados, madres, todos han encontrado en él un espejo, una esperanza, una guía. En Europa, América, África, Asia, su nombre florece en iglesias, escuelas, calles y pueblos. Desde las catedrales góticas hasta las capillas rurales, una misma oración se eleva: San Martín, cúbrenos con tu manto. Su imagen, a caballo, partiendo la capa para el pobre, es uno de los símbolos más tiernos y universales del amor cristiano. No representa poder, sino ternura en acción. Y esa imagen, sencilla y luminosa, ha cruzado generaciones, recordándonos que la caridad nunca pasa de moda, porque la caridad es el lenguaje de Dios. San Martín enseñó que no hay gesto pequeño cuando nace del corazón, que una sonrisa puede ser una oración, una mano extendida puede ser un milagro, y una capa partida puede convertirse en una eternidad. Nos mostró que el verdadero heroísmo no está en dominar a los demás, sino en dominar el propio ego, que no hay mayor victoria que la del amor que perdona, la del corazón que sirve sin esperar nada a cambio,
Su vida fue una escuela de humildad, sus pasos, un evangelio sin palabras, y su ejemplo, una invitación abierta a mirar al prójimo con los ojos de Cristo. Hoy su nombre sigue siendo pronunciado en los hogares, en los templos, en los caminos. Cada 11 de noviembre, millares de fieles en todo el mundo encienden velas, levantan oraciones y recuerdan aquel gesto inmortal. Pero su presencia no se limita a un día. San Martín de Tours camina aún entre nosotros. Cuando un niño comparte su pan, cuando una mano sostiene a otra, cuando alguien da sin esperar, allí está Martín, invisible, silencioso, pero real. Y quizás, como dicen las antiguas leyendas, en las noches frías del alma, cuando un pobre tiembla bajo el cielo, cuando alguien sufre en soledad, cuando la esperanza parece apagarse, Martín vuelve a pasar. Ya no lleva espada, ya no viste armadura, solo su manto invisible, ese que cubre el mundo entero con amor. Se detiene, mira con compasión y extiende sobre el que sufre la misma mitad de capa que un día ofreció a Cristo en el mendigo. Y en ese gesto, el cielo se abre y la tierra vuelve a sentir calor. San Martín de Tours nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser un soldado del amor. No necesitamos espadas, solo voluntad de servir. No necesitamos grandeza, solo fidelidad en lo pequeño. Porque en un mundo donde muchos luchan por ser importantes, Él nos enseña a luchar por ser buenos. Nos enseña que el amor no se impone, se ofrece, que el bien no se grita, se practica, y que quien vive con compasión lleva en su corazón la misma capa de luz que Martín ofreció al Señor. Hoy, siglos después, el nombre de San Martín sigue resonando como una oración viva. Su historia no pertenece al pasado, es una brújula para el presente, porque el mundo sigue necesitando hombres y mujeres que sepan detenerse ante el que sufre, que vean a Cristo en el rostro del pobre y que crean que la santidad no es un privilegio, sino una posibilidad para todos. San Martín de Tours, soldado del amor, obispo de los pobres, apóstol de la misericordia, amigo de los necesitados, sigue recordándonos desde la eternidad que la caridad es la única fuerza capaz de cambiar el destino del mundo. Y así, cuando el viento del invierno sople en nuestras calles, recordemos que hubo un hombre que partió su capa para abrigar a Cristo y que desde entonces el cielo tiene un nuevo uniforme, el manto de la caridad. Y si alguna vez el alma siente frío, miremos hacia el cielo, quizás allí en silencio, San Martín vuelve a pasar y con su manto invisible nos cubre a todos con amor.